¿Qué tal? Buenas noches, es un gusto saludarlos. Bienvenidos a Noticias RCN. Aquí están las 3 del día, las revisamos. La primera, pasan las horas y la guerra en Oriente Medio entre Israel, Estados Unidos e Irán se recrudece. Estados Unidos hizo un llamado a sus ciudadanos a que salgan de 15 países en donde sus vidas corren riesgo. Se reportan ataques con misiles por parte de Irán. Israel y Estados Unidos se preparan para responder. En varias ciudades de esta región hay alerta máxima. Y la segunda, la grave denuncia que hicieron el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Julián Rendón. Según los mandatarios, no asistieron a una rueda de prensa en Hidroituango por una alerta que recibieron sobre un posible ataque con drones por parte de las disidencias de alias Calarcá. Y la tercera es el hallazgo de los cuerpos de dos menores de 14 y 17 años de edad, dos hermanas que habían sido reportadas como desaparecidas desde el pasado 17 de febrero en Barranquilla. Los restos de las adolescentes fueron encontrados en un lote en Malambo Atlántico. Las autoridades investigan este hecho. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 11:30 de la noche. Se cumple casi 70 horas desde que inició la guerra en Oriente Medio y así ha sido el panorama de ataques entre Israel en conjunto con Estados Unidos contra Irán. Israel ha lanzado misiles y drones contra varias zonas de Irán, entre estas contra su capital Teherán. En respuesta, Irán ha atacado varias ciudades en Israel, entre ellas Jerusalén y Tel Aviv. Además, se han presentado ataques contra Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Siria. Estados Unidos también ha realizado ataques contra Irán desde sus portaaviones y desde el aire con sus bombarderos. La escalada en Oriente Medio continúa ampliándose con ataques en varios frentes. En las últimas horas, el ejército israelí confirmó un ataque contra el complejo de radiodifusión de la República Islámica en Teherán, al que señaló como parte de la estructura vinculada al aparato de seguridad iraní. En paralelo, Israel lanzó una potente ola de bombardeos aéreos y navales sobre los suburbios del sur de Beirut y del sur de Líbano, tras el lanzamiento de cohetes y drones por parte de Hezbollah contra la ciudad de Haifa en Israel. Las autoridades libanesas reportaron al menos 52 muertos por los ataques israelíes de este lunes. En territorio israelí no se informaron víctimas por el fuego de Hezbollah. En el frente iraní, bombarderos estadounidenses atacaron instalaciones en el interior del país para debilitar su capacidad de misiles balísticos. Washington asegura que ha golpeado más de 1.000 objetivos desde el inicio de la operación. Además, Estados Unidos afirmó que Irán ya no tiene embarcaciones desplegadas en el Golfo de Omán, después de que días atrás 11 buques estuvieran en esa zona estratégica. Por ahora, la confrontación se multiplica en distintos territorios y sin señales claras de desescalada. Y esta ha sido la respuesta de Irán, que ha atacado varios países en Medio Oriente. En el Líbano se reportan al menos 52 personas muertas y en Israel 9 fallecidos. En las últimas horas, Arabia Saudí confirmó el ataque contra la sede de la Embajada de Estados Unidos. El ejército de Israel reportó que varios misiles fueron lanzados desde Irán y desde el Líbano a varias zonas del norte del país. Medios locales han reportado explosiones en Jerusalén y en Tel Aviv y ataques en zonas residenciales. Varios de esos ataques fueron atribuidos al grupo terrorista Hezbollah. Por su parte, las fuerzas de defensa de Israel activaron más de 200 alertas en todo el país para que sus ciudadanos tomaran medidas de precaución y se ocultaran en los refugios. Irán además atacó la base naval francesa de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, donde las autoridades confirmaron la utilización de drones y misiles. El ejército de Israel ha dicho que han atacado objetivos de Hezbollah en el Líbano, después de que el grupo chiita respaldado por Irán dijera que lanzó cohetes y drones contra la ciudad de Israel de Haifa y en Bahrein. Irán además bombardeó la refinería de Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo. Qatar también ha sido víctima de esa oleada de acciones. La situación obligó a las autoridades a pedirle a los ciudadanos que mantengan la alerta. Ante esas acciones, el gobierno qatarí afirmó que las Fuerzas Armadas interceptaron una serie de misiles y aviones no tripulados que apuntaban al país. Mientras tanto, en Doha se registró un incendio tras la caída de escombros de misiles interceptados.
Y otra consecuencia de este conflicto se concentra en el estrecho de Hormuz. Vean, este lugar cuenta con varias rutas marítimas, cuyo control lo comparten Irán por el norte y Omán por el sur. Por allí pasa el 20% del petróleo del mundo, que es transportado principalmente a China, India, Japón y Corea del Sur. En las últimas horas, Irán advirtió que cualquier embarcación que pase por esta zona del Golfo Pérsico será atacada. Y debido a esta confrontación, los ataques a embarcaciones petroleras, el cierre ordenado por Irán del Golfo de Hormuz, ya hay efectos en los mercados del mundo. Los vamos a revisar. Vean, el precio del petróleo y gas se ha disparado. El Brent subió 7,5% y se negocia en $78.29. El WTI, que es la referencia de Texas, subió 6,55% y se negocia en $71.39. El gas que estamos importando en Colombia subió 40% y se negocia en $39.80. Las acciones de Ecopetrol aumentaron en 2,01% y cerró en 2.285 pesos. Y es momento de repasar lo que pasa en nuestras regiones. Vean un caso estremecedor. En las últimas horas, autoridades confirmaron los asesinatos de dos hermanas de 14 y 17 años. Los cuerpos fueron encontrados en un lote en Malambo, en el Atlántico. Jairo, usted habló con la mamá de las menores. Adelante, lo escuchamos. Hola, muy buenas noches. La familia de estas dos adolescentes las buscaba en diferentes puntos de Barranquilla y su área metropolitana desde el miércoles de ceniza. Parece que la policía, al parecer, tendría ubicado al presunto responsable de este doble crimen. La última vez que vieron a las jóvenes de 14 y 17 años fue el martes de Carnaval 17 de febrero. Cuando yo la llamo por segunda vez, ya el teléfono estaba apagado. Miércoles de ceniza comienzo yo a llamarla, teléfono apagado. En medio de la desesperada búsqueda, la familia fue amenazada. Me pedían primero 50 millones de pesos, de ahí bajaron a 20 porque yo decía que yo no tenía esa cantidad de plata. Después me dijeron, bueno, deme 5 millones por cada uno, o si no se las pico a cada una primero. Una de las menores había avisado que saldría con su hermana en compañía de su novio. Nos muestra el nivel de descuido a que hemos llegado en la familia, en la sociedad y los alcances de la violencia homicida. Noticias RCN conoció que la policía le sigue de cerca los pasos al presunto homicida de las hermanas y en las próximas horas podría darse su captura. Y hablamos ahora de la denuncia precisamente que hicieron el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia. Los mandatarios expresaron que tuvieron que cancelar una visita a Hidroituango porque fueron alertados de un posible atentado criminal en su contra con drones. Juan Fernando, cuéntenos qué más ha pasado con esa denuncia. Hola, muy buenas noches. Sí, el alcalde y el gobernador manifestaron que sus esquemas de seguridad viajaron a la zona previamente como avanzada, como suele ocurrir en este tipo de desplazamientos. Allí, mientras inspeccionaban las condiciones de seguridad, notaron movimientos extraños de un dron, situación que, según informaron, fue corroborada por tropas del ejército presentes en la zona. Al notar esta situación, recomendaron cancelar el evento que estaba programado para hoy a las 10 de la mañana allí en Hidroituango. Esto dijeron esta mañana en diálogo con nuestro director José Manuel Acevedo. El alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia fueron alertados de una posible acción criminal que disidentes de las FARC planeaban cometer en Hidroituango. Y reporta que se había estado registrando el sobrevuelo de un dron con insistencia sobre el sitio donde se iba a realizar la rueda de prensa. Ellos corroboran esa información con el ejército que estaba haciendo presencia en la zona. El ejército mismo le dice que eso es un dron de las FARC. Además de la preocupación por la amenaza, también hablaron sobre los mensajes del gobierno y la cúpula militar sobre la veracidad de la alerta. A Petro no se le da nada. Si sus amigos de las FARC nos asesinan a nosotros dos, es más, se quita un problema de encima. Y en medio de esta situación de tensión, hubo una revelación preocupante, también relacionada con la central hidroeléctrica y que ya investiga la Fiscalía. Nosotros el año pasado ya recibimos de parte del Frente 36 de las FARC, en medio de sus amenazas, un video que llega a EPM diciendo, ya estamos adentro, y muestran videos dentro de Casa de Máquinas. Ojo, que lo que quieren es apagar el país. Gobernador y alcalde se refirieron de manera directa a alias Calarcá, jefe de la disidencia terrorista que opera en esa y en otras regiones del país. ¿Por qué el gobierno, después de asistir a la reunión con Trump en Estados Unidos, viene ofertando recompensas
por bandidos de distinta pelambre, jefes de distintas y cabecillas de distintas estructuras, menos por Calarcá, aun cuando el gobierno americano ofrece $5 millones por ellos. Entonces, aquí lo que realmente hay es como un ánimo contemporizador con el crimen, pero tanto más con Calarcá. Que uno viera un gobierno combatiéndolos, no, pero uno ve un gobierno que los nombra gestores de paz, que les pone camionetas blindadas de la UNP para que se muevan por todo el territorio y que básicamente los deja delinquir. Es como un salvoconducto para matar. Al evento iban a asistir periodistas, camarógrafos, funcionarios de EPM y campesinos de la región. Y aquí otra noticia de esta jornada. Vea, la justicia por primera vez judicializó a 2 hombres señalados de promover varias sazonadas para secuestrar soldados. Se trata de Juan Pablo Giraldo y Duvernay Galvi, señalados de ser milicianos de las disidencias de las FARC. Y es que según las autoridades estarían detrás de estas 3 sazonadas. Las revisamos. Todas ocurrieron en el departamento del Cauca. La primera, el 6 de marzo, en el Plateado, donde fueron secuestrados 28 policías. En junio de ese mismo año fueron secuestrados 57 militares en el Tambo. Y el tercer hecho en septiembre en el Cerro El Tigre, donde fueron secuestrados 72 militares. Estas 2 personas deberán responder por los delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir agravados. Conocimos además las audiencias reservadas y detalles de las investigaciones. Por primera vez, la Fiscalía judicializó a 2 hombres que se articularían con las disidencias de las FARC e instigarían a la población civil a realizar distintas sazonadas. Los hechos fueron en marzo, en donde fueron secuestrados 28 policías, en junio 57 militares y en septiembre 72 uniformados. Eso no es una sazonada, retener a una persona para durante 1 o 2 días, como se presentó, señoría, frente al fin del secuestro extorsivo. En este audio, un hombre estaría hablando con una funcionaria del Ministerio de Defensa para lograr la liberación de los uniformados. ¿Por qué lo van a seguir? Es que ustedes no tienen por qué seguirlos a él. Porque el territorio es nuestro. No, la fuerza pública puede estar en cualquier parte del territorio, ustedes lo saben muy bien. Desconocer las fuerzas militares, el Estado colombiano y reconocer a una estructura armada organizada como autoridad en el territorio para ejercer control. Eso conlleva a que esta finalidad tenga ilicitud. Por eso hablábamos de que esto desborda a todas luces, a todo margen, la protesta pacífica y social. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir y secuestro extorsivo, cargos que no aceptaron. El próximo miércoles un juez definirá si los envía o no a la cárcel. En otros hechos judiciales, a la cárcel fueron enviados los presuntos responsables de fabricar, almacenar y comercializar artefactos explosivos en una vivienda en el sur de Bogotá. De acuerdo con la investigación, al parecer, estas personas estarían entregando elementos explosivos artesanales a grupos ilegales para la ejecución de acciones criminales en diferentes zonas del país. Los 2 aceptaron su responsabilidad en los hechos. Y la Procuraduría suspendió por 3 meses a los interventores de las EPS SOSalud y Sabia Salud mientras avanza una investigación disciplinaria por presuntas fallas en atención a los pacientes y deterioro en la situación financiera precisamente del organismo de control. Encontró que hubo un incremento de PQR y tutelas por fallas en la prestación de servicio de salud en estas 2 EPS. Y el antiguo secretariado de las FARC admitió hoy ante la JEP su responsabilidad por 5 hechos relacionados con el reclutamiento forzado de menores durante el conflicto. Los principales miembros de la extinta guerrilla aceptaron el reclutamiento de más de 18.000 víctimas, además de aceptar cargos de violencia sexual y reproductiva en niñas y en miembros de la comunidad LGBTIQ+. Esto en el medio del macro caso 07 que investiga la JEP sobre el reclutamiento y uso de menores en el conflicto. Esta intervención, dirigiéndome con todo respeto. Y hoy, 2 de marzo, los colombianos en el mundo comenzaron su participación en las elecciones legislativas y de consultas. Ellos pueden elegir a su propio representante a la Cámara, pero no son los únicos. Hay otras circunscripciones y Catherine Leal nos va a explicar de qué se trata. Catherine, adelante. Hola César, buenas noches. Hoy en el dato electoral en 50 segundos vamos a hablar de las circunscripciones especiales que usted también podrá votar este 8 de marzo. Arranquemos con esta. Es la circunscripción internacional. La pueden votar todos los colombianos en el exterior. 1.250.000 están habilitados. Ahora vamos con esta. La Cámara Afro tiene 2 curules y la pueden votar todos los colombianos. También está esta, la circunscripción indígena. La pueden votar todos los colombianos que hagan parte de ese censo. Y por último están las 16 curules de aquellos que son representantes de las víctimas del conflicto armado. Estos también van para la Cámara de Representantes y se votan solo en esos territorios
que se han considerado víctimas del conflicto. Solo tenga en cuenta algo, que si usted vota alguna de estas circunscripciones no puede votar la Cámara Regional y viceversa. Este fue el dato de la noche, nos vemos mañana. Y en Noticias RCN les tengo el dato para mañana. Arrancamos en Cartagena porque ante el aumento de casos de sarampión, las autoridades en La Heroica activaron los protocolos sanitarios con 70 puntos de vacunación para niños y población priorizada. Hay 4.600 dosis disponibles. Los principales puntos para que asistan a vacunarse son el Hospital Universitario del Caribe y el Centro de Salud Nelson Mandela. Nos vamos para Boyacá. La gobernación amplió el plazo durante toda la semana, es decir, hasta el 6 de marzo, para el pago del impuesto de vehículos sin sanciones ni intereses, luego de que la semana pasada se presentaran labores de mantenimiento en la página web, lo que generó problemas en el pago a través del botón PSE. Y cerramos en Bogotá porque arrancaron las recargas de pasajes gratis en Transmilenio, adultos mayores, personas con discapacidad y en situación de pobreza extrema entre los beneficiados. Para activar los pasajes gratis, los interesados deben contar con la tarjeta Tu Llave personalizada. El trámite lo pueden hacer en las taquillas de Transmilenio y solicitar la activación del subsidio. También pueden consultar los puntos de personalización en www.tullaveplus.gov.co. El número de pasajes gratis depende del puntaje del CISBEN. Y cerramos esta emisión con algo chévere porque más de 1.000 estudiantes regresaron a clases en la institución educativa Santa María en Cartagena, que reabre sus puertas completamente renovada, con aulas, laboratorios, salas de informática, restaurante escolar y escenarios deportivos. Lo que durante años fue sinónimo de riesgo y abandono, ahora se convierte en una nueva oportunidad para la comunidad. Buenas noticias para 1.000 estudiantes allí en Cartagena. De esta manera finalizamos esta emisión de Noticias RCN. Estén pendientes, por supuesto, de nuestra programación y de nuestra emisión de las 5:30 de la mañana. Feliz noche. Que descansen.